Un poquitito para aquellas personas que si por alguna razón no pudieron ver el portal, voy a mostrárselos y así de paso nos queda el respaldo de la grabación. Entonces, así es como se visualiza el portal del curso de seminario de ética en ingeniería. Acá yo les voy a colocar cada semana, previamente, probablemente el lunes en las mañanas, el material que ustedes tienen que ir desarrollando de manera individual. Cuando digo material o actividades que tengo que generar de manera individual, estas no necesariamente se suben al TEC digital. Recuerden que dentro del cronograma ustedes tienen en rojito, en la última columna del cronograma, cuáles son las evaluaciones que tienen que entregar. Entonces acá, si yo le doy clic, inmediatamente se me despliega lo que yo tengo que desarrollar a nivel individual. Acá se encuentra un pequeño video que les realicé para que se vayan acercando un poquitito a lo que es la metodología de estudio de caso, que es una metodología que yo utilizo muchísimo. Y en la columna derecha del portal tienen el material de apoyo complementario. Entonces acá está el programa del curso. Yo sé que el profesor Jorge Prendas se los envió, pero yo le hice, digamos, unas modificaciones ya con mis datos incluidos. Les cuento un poquitito que es importante como estudiante guardar el programa del curso. ¿Por qué? Digamos que ustedes quieren ir a hacer sacar un grado, un posgrado en otra universidad extranjera y quieren como el reconocimiento de las materias que ustedes han llevado o algo por el estilo, el programa es un documento de carácter oficial. Entonces, para cualquier proceso de reconocimiento, tener el programa de todos los cursos de los cuales ustedes han llevado en sus carreras, es importante guardarlos. Está el cronograma tal y como lo revisamos la semana pasada, ¿verdad? Con la corrección que había en el porcentaje y que fue avalada por ustedes. Y si le doy clic acá, donde dice lecturas unidad 1, se encuentran las lecturas que han abarcado hasta el momento. Adicionalmente, les puse lo que yo llamo material complementario. Está la normativa de APA. Acá, muchachos y muchachas, es importante que lo revisen a lo largo del trabajo, de los diversos trabajos que ustedes van a entregar. Yo voy a estar revisando o prestándole atención a esto. No es que el curso se centre en eso, pero sí voy a prestarle atención de que ustedes vayan aprendiendo de manera progresiva el uso de la normativa APA. Y está este documento que me facilitó el profesor Jorge Prendas, que me pareció interesante, que es un diccionario de filosofía. Entonces, a veces cuando estemos trabajando algún término o algo que yo quiero incorporar en un trabajo, ya tengo un documento serio, ¿verdad? En el cual me puede orientar sobre algún concepto. Y de acuerdo a las capacidades se va a ir colgando acá la clase grabada que se encuentra también como respaldo en Teams. Recuerden que en Teams solamente dura 21 días. Bueno, aquí está lo de las noticias que ustedes lo visualizan y aquí están los datos que ustedes me podrían enviar cualquier correo. Entonces, en ese caso, así es como está organizado el programa, el portal del curso. Entonces, ya somos 22 personas, entonces ya estamos casi la mayoría. Adicionalmente, ya les mostré un poquitito el portal del curso. Quisiera preguntarles, y acá de manera voluntaria, según participen, según ustedes lo sientan a gusto, ¿cómo les fue con el material, digamos, con la lectura y con las instrucciones? Si me pudiesen comentar un poquitito, antes de entrar ya propiamente a lo que es la clase. No se entendió nada de lo que les envió. Hola, profe. Sí, todo estuvo bastante claro y también la lectura ahí está y súper bien, profe. Ok, entonces, por lo que entiendo, María Paz, las instrucciones fueron claras, la lectura estaba disponible y pudieron generar todas esas pequeñas actividades a nivel individual. Profe, por mi parte sí logré hacer los dos cuadritos, eran dos, ¿verdad? Dos documentos de Word. Ah, Yo sí no, logré Pedro, hacer. eran 15 cuadritos. No, mentira. Bueno, uy, no más ustedes, por favor. No, Mentira, pero mentira. sí, era el cuadrito, bueno, eran dos, era sobre escoger cuatro de las cuestiones que hicimos la vez pasada, la pizarrilla esa rara.
escoger Ajá. 4 y lo de los conceptos de la moral y concepto de ética era el otro. Capacidad ética. Ah, capaz, exactamente. Ajá. Y el Y otro, el el otro otro activo. era el del cuadrito sobre la lectura, sobre sacar de la lectura cuál era la cita exacta de qué significaba la teoría, Ajá. luego hacer con propias palabras qué significaba la teoría y una duda que haya salido de la lectura. Bueno, de esa teoría, mejor dicho. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Exactamente. Eso era lo que había que hacer. Entonces quisiera, de manera voluntaria, ojalá, quizás, como ustedes también tienen las mismas capacidades tecnológicas con respecto a la plataforma, me gustaría tal vez 2 participaciones relacionadas con actividad en donde yo tomaba la participación de mis compañeros y hacía una valoración. Quizás quién podría como compartir el trabajo que hizo y compartir un poquitito cuál fue el producto que generó. Quizás 2 participaciones, quien quisiera compartir pantalla y comentarlos. Nada muy extensos, nada más para ir valorando. Profe, si usted quiere yo, nada más déjeme buscarle un toquecito. Claro que sí, Samantha, muchísimas gracias. Mientras que Samantha busca otra persona después de Samantha, ¿quién sería? Ya que yo tengo, profe, los 2 cuadritos, voy a... Perfecto. No, me comparte el que es la valoración del trabajo de mis compañeros, porfa. Ok, Gracias, voy. Samantha. ¿Quién más aparte de Samantha o escojo yo? Ustedes me dicen. No sé si ahí se está viendo, profe. Ya casi, Samantha, perfecto. Ahí sí, sí. Yo lo estoy visualizando en ambos monitores, perfecto. Cuéntenos, Samantha. Bueno, esta me costó un poquillo más, pero lo Ujú. que agarré primero fue la de Pedro, Ajá. ¿verdad? Que él hablaba de la relatividad, de la manera, por ejemplo, en la que el papá crió a los hijos y que también el suegro lo juzgaba, ¿verdad? Por esa manera. Entonces yo pensé que ahí se ve un poco lo que es la moral, porque decía que bueno, el compañero mencionó que los 2 personajes tienen perspectivas diferentes de lo que es correcto y yo pienso que eso se debe a lo que decía de que la moral va a evolucionar de acuerdo al tiempo y ellos dos, pues el suegro era mayor, ¿verdad? Eran de diferentes generaciones. Entonces yo Perfecto, pienso eso ahí. perfecto. Luego Eric Chacón dice que el padre como que criaba, ¿verdad? A sus hijos fuera de lo que era considerado normal y que por esto le hacían críticas negativas. Entonces yo pienso que había capacidad de ética Ujú. porque él, en esta parte de que él tuvo la capacidad de elegir entre modos alternativos de acción y consideró las consecuencias de decir estas pequeñas mentiras podría ocasionar, porque él hablaba de cuando le mentían a los chiquitos como para no herirlos, ¿verdad? Ujú. Bueno, luego agarré la mía, que hablaba un poco de la religión y pienso que también ahí va la moral, porque la religión se relaciona con las normas de la sociedad y impone, ¿verdad? También cómo se debe orientar a los integrantes de una familia. Y por último, la de Chadai, que, bueno, ella también hablaba, ¿verdad? Que la familia vivía como separada de la civilización y tenía como una manera autosuficiente y diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pienso que ahí había también capacidad ética Ujú. porque la familia tuvo la capacidad de prever las consecuencias de sus propias acciones al tomar estas decisiones impopulares, sabiendo que algunas personas no iban a estar de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias, Samantha. ¿Alguna otra persona que quiera compartir el trabajo que hizo? No todos a la vez porque no se puede.
Y solo Samantha se arriesgó. Vamos a ver. Entonces, procedo a escoger. Denme un segundito. Vamos a ver. Stephanie, adelante. ¿Quiere compartir el trabajo? Sí, profe, un momento para... Muchísimas gracias. Profe, ¿están viendo la pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Tal vez sí la puede hacer un poquito más grande porque ya a estas alturas del semestre ya no vemos. Correcto. Ahí ya se está visualizando. Exacto. Cuéntenos. Ok, bueno, entonces aquí en esta, yo la primera que elegí fue la de la compañera Patricia Ruiz López. Bueno, al menos lo que decía era que en la película se observaba que las personas viven de manera diferente a lo común, por lo que los abuelos y los tíos los critican. Le dicen al señor que no viven de forma adecuada, sin embargo carecen de justificaciones. Como, me está comiendo la tecnología por un momento. Tranquila, no se Como, angustie. A mí cada rato. como, como es el caso cuando le dicen que los niños deberían asistir a la escuela, pero él justifica y les muestra pues que los niños lo saben, todo lo que ellos saben y que es todavía más. Entonces ahí yo encontré ambos, encontré la parte moral y la parte ética, porque podemos verlo en estos ejemplos de lo que es la parte familiar y la parte escolar, que ahí vemos que la moral de los que están acostumbrados, por decirlo así, a lo común, les dice que esto que ellos están haciendo está mal. Sin embargo, ellos tienen otro concepto totalmente distinto y pues ahí es donde entra esto, ¿verdad? La capacidad ética y también la moral, ya que todo depende de esa crianza que tuvieron. Luego, el segundo fue el de la compañera Catalina Rodríguez, que ahí ella, la parte que encontré fue la ética. Ahí dice que aborda el tema de la ética en representación de lo que el padre de la familia cree que es correcto para sus hijos en lo que es la vida diaria y la sociedad. También como vemos, dice ahí la escena en donde él hace que roben en un supermercado viéndolo como pues algo que no está mal. Entonces el concepto de lo que está bien o está mal va a depender muchísimo en cómo somos educados desde niños, es en el caso de los hijos del señor de la película. Entonces ahí, bueno, mi comentario fue como que se observa el tema de la ética, ya que hay puntos de vista distintos. Igual aquí todo depende de la manera de la crianza, porque tal vez lo que ellos hacían en su diario vivir, obviamente otras familias no lo hacían, entonces esto lo van a ver totalmente distinto. Luego el tercero fue de la compañera Samantha Rodríguez Núñez. Ella dice en la película se ve claramente cómo la religión de una familia influye en cómo perciben a las personas que viven en el bosque. Y ahí yo elegí la parte moral, porque digamos, esta parte moral está basada pues completamente en lo que es la enseñanza de su respectiva religión. Y por ejemplo, recuerdo que en la película vemos esa parte que influye bastante, que es cuando van a enterrar a la muchacha, que ella era budista y ellos eran de otra religión, entonces pues ahí no hubo como el respeto que se estaba pidiendo, además de que todos tenían puntos de vista distintos, ya que la familia de ella quería que le respetaran esto, sin embargo la otra decía que cómo iban a hacerlo, entonces ahí influye mucho la moral. Y la última fue la de Brittany Campos, que ella dice que en la película se pueden relacionar los conceptos de moral, ya que la familia que vive en el bosque se adaptó con valores diferentes, y ahí es donde influye la sociedad pensando que la mejor educación es ir a una escuela, y ahí nuevamente que ambos, la ética y la moral, porque según lo que fue la crianza y lo que son costumbres inculcadas, todo va a cambiar y van a tener distintos puntos de vista. Entonces esto fue lo que
lo que yo hice, profe. No, súper bien. Muchísimas gracias, Stephanie. Ok, muchachos, esto nos permite un poco ponernos otra vez en sintonía, ¿verdad? Del trabajo que hicimos la semana anterior. Para hoy, si ustedes verán el cronograma, la sesión que vamos a tener, digamos, ustedes conmigo, ¿verdad? Va a ser nada más de 1 hora. Ya ahorita yo voy a desarrollar y voy a ampliar un poquitito lo que ustedes leyeron en la lectura. Finalizando ese proceso en donde yo explico que por favor cualquier cosa que yo esté desarrollando que no quede clara, ustedes por favor levantan la mano y yo por eso tengo 2 monitores y yo voy a estar pendiente de la participación de ustedes. Recordemos que un seminario lo que busca es esto, ¿verdad? Es desarrollar el contenido de manera conjunta, conversar. Terminando tipo 4 de la tarde, ¿verdad? Ustedes deberán trasladarse, por decirlo de alguna manera, a los canales privados de Teams. Entonces, Samantha o yo no sé si Chaday, pueden compartir un segundito pantalla y el curso cómo se ve en Teams, por favor. Si me colaboran o si no es Chaday, puede ser cualquier otra persona que tenga la posibilidad de poder compartir pantalla. Está bien. Gracias. Me avisan si se ve. Claro, y Ahí tenga la tiene el certeza que trabajo, sí le ¿cierto? avisamos. Sí. Perfecto. Entonces ahí compartir exactamente. En el caso de Chaday, ven que a ella le sale general y grupo 5. Todos los miembros del grupo 5, después de las 4 de la tarde, tienen que trasladarse a este espacio de trabajo, ¿ok? Aunque yo no voy a, digamos, yo voy a cerrar la sesión grupal, ¿verdad? Nos trasladamos a la sesión individual de estos equipos. Es como cuando en Zoom trabajamos en salas, ¿ok? Y el trabajo, yo al final de la presentación voy a explicar el trabajo que ustedes tienen que generar. El trabajo que van a generar no se entrega hoy, pero sí debe quedar en el archivo. Ven acá, en el caso de Chaday, donde dice a la parte derecha del monitor, dice archivos. Dale ahí, Chaday, por favor. Gracias. Ven que acá dice nuevo. Ahí puede generar una carpeta, si quieren le ponen el nombre trabajo en equipos y lo que vayan generando hoy, aunque no lo concluyan, lo dejamos ahí. Entonces, tal y como lo está haciendo Chaday, cada grupo, cada equipo va a hacer esa carpeta y ahí va a colocar el trabajo. El trabajo nadie lo va a guardar, nadie lo va a enviar por correo, sino que va a quedar ahí porque lo retomamos en la sesión siguiente. ¿Queda clara esta parte? Gracias, Chaday, muy amable. ¿Hay alguna pregunta? Con gusto. Dejo de compartir entonces ya. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esta parte? ¿Quién me dijo yo, profe? Profe, ¿podría repetir un poco? Es que se me cortó el internet. Claro que sí, con muchísimo gusto. Finalizando, yo voy a desarrollar un contenido, ¿verdad? Y finalizando ese desarrollo de contenido, ustedes tienen que hacer una actividad en equipos. Para poder realizar la actividad en equipos, yo me voy al grupo que yo tengo en Teams, que es grupos privados, canales privados, y genero lo que se me está solicitando de manera conjunta. El archivo que yo voy a generar, no lo envío por correo, no lo envío por el TEC digital, sino que lo guardo en la pestañita de archivos, en una carpeta que diga trabajo en equipo y dejo el documento ahí. El formato del documento, el que ustedes escojan, ¿verdad? Entre más creativos mejor, a mí me encanta. Entonces, no sé si me expliqué y si quedó claro. No sé, Eric, si hay alguna otra pregunta. No, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Ok, voy a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, voy a pasar el formulario de asistencia para que me colaboren llenándolo y me indican por acá, se los voy a enviar por el chat de la reunión para que lo puedan llenar mientras yo voy explicando. Me indican por favor cuando se ve la pantallita de la presentación. Ay no, esa no es la pantallita. Es que ustedes me ponen nerviosa.
Ok, aquí está. ¿Se está visualizando? Me indica. Sí, profe. Muchísimas gracias. Voy a minimizar esto por acá y voy a darle por acá. Ok, un elemento importante es que lo que yo voy a desarrollar viene a fortalecer y entregar elementos nuevos a lo que ustedes ya realizaron, ¿verdad? Entonces siéntanse por favor con la libertad de poder hacer cualquier pregunta que estimen necesaria. Bueno, ¿cuáles son los contenidos que voy a desarrollar hoy? Bueno, voy a revisar un poquitito lo que es una teoría ética, ¿verdad? En cuanto a definición, voy a hablarles y tratar de explicar lo mejor que puedo qué es el relativismo, qué es el utilitarismo, qué es la deontología y códigos de ética, qué es una profesión dentro del área de filosofía y propiamente en la parte de la ética, qué se entiende por profesión, y un elemento importante que vamos a ir trabajando a lo largo de de estas 10 semanas que nos quedan, que es la conciencia profesional. Y voy a trabajar un concepto también que se llama lo deontológico. Entonces, en esta presentación voy a ir desarrollando cada uno de estos contenidos que, recuerden muchachos, viene a fortalecer, viene a ampliar lo que ustedes ya trabajaron en las lecturas. Las lecturas a mí me ayudan a que ustedes se pongan o que todos nos pongamos en un mismo lenguaje, ¿ok? Entonces, número 1, teorías o posturas éticas. ¿Qué vamos a entender por esto? No es una doctrina filosófica. Esto quiere decir que es un conjunto de conceptos, una forma de entender al ser humano, una forma de entender la sociedad y una forma de entender las acciones. Además, las teorías o posturas éticas, que es el otro nombre, busca fundamentar el sentido de los juicios morales. Entonces, esta parte de fundamentar el sentido de los juicios morales, lo que quiere decir es cuando buscamos las razones, cuando vamos a juzgar o valorar una conducta. Las teorías o posturas éticas desarrollan criterios generales que legitimen las creencias y los principios. Entonces yo siempre lo explico de la siguiente manera. Es como cuando yo voy a un lugar y me pongo unos anteojos de cierto color. Disculpen, esta va a ser la manera en la cual yo voy a poder analizar esas creencias y esos principios. Entonces es como los lentes que yo me pongo para analizar algo. Las teorías o posturas éticas se refieren a un análisis de carácter individual y social, ¿verdad? Entonces, es una forma de entender al sujeto y al sujeto dentro de una sociedad determinada. ¿Ok? Sigo un poquitito más. Una de las posturas más curiosas, por decirlo así, es la que se conoce como el relativismo. Y entonces, el relativismo, algunos teóricos hablan de que existen dos tipos de relativismo. El relativismo individual, ¿verdad? Que sostiene estos 4 principios, que a ustedes les va a sonar como chistosos, digo yo, ¿verdad? Nadie puede juzgar a los otros. Sostiene que las normas éticas no tienen sentido, que no existe la moralidad y no hay posibilidad de juzgar. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo que ustedes consideren que ejemplifica este tipo de relativismo? Un ejemplo de la vida cotidiana. Voy a ver si alguien está levantando la manita. Pues no, nadie está levantando la manita. Alguien que diga, no, es que usted no puede dar criterios sobre esto, usted no puede juzgar a alguien. Un ejemplo, así de la vida cotidiana, que ustedes hayan escuchado esa frase. O hay una frase también que dice, oye, es que todo es relativo, todo depende, como dice la canción. Disculpen un segundo que se me olvidó que tenía esta presentación en automático. Ok, ¿nadie puede brindar un ejemplo? Voy a darles un ejemplo entonces. Ah, bueno, adelante. Erika. O sea, se me ocurría algo que vi hace un tiempo. Dale, por favor. El caso es que estábamos viendo por el tele, con mis papás, estábamos viendo como una película hawaiana.
Y en Hawái, pues supongo yo que las creencias, bueno, la creencia que tenía allá aplica como de una forma muy diferente en base a lo que ellos creen. Entonces mi mamá sí decía mucho, porque mis papás son muy católicos, ellos, bueno, muy conservadores, diría. Decían como que no, que eso no está bien, esto y lo otro. Pero yo dije, es que usted dice eso porque usted la criaron de una forma, pero ella son personas que de otro mundo, de otro lado del mundo, que se fueron criados de una forma completamente diferente. Ujú. Perfecto. Entonces, mis papás llegaron a la conclusión de que, entonces no se puede juzgar a los otros. Exacto. Entonces A dijeron, esa, es que es relativo, les hago ajá, yo, exacto. pero de ahí entró todo un conflicto, entonces ahí, Exacto, bueno, exacto. Parte de esta visión, por decirlo así, es justamente que ninguno de nosotros podría juzgar ninguna práctica, ya sea a nivel social o a nivel cultural. Otra versión del relativismo es el relativismo social, ¿verdad? En donde ya yo intento juzgar a una sociedad, por ejemplo, con el ejemplo que nos daba Eric de la sociedad hawaiana. Entonces, el relativismo social establece que el bien y el mal responden a un hecho social. Entonces, el bien y el mal está sujeto siempre al contexto social al cual yo voy a valorar. Los seres humanos que pertenecen a esa sociedad, utilizando el ejemplo que nos dio Eric sobre la sociedad hawaiana, todos los hawaianos, creo que se dice, ¿verdad? Asumen esos principios, esos valores, esa noción del bien y esa noción del mal. La noción de bien y mal varía de un contexto a otro y el código moral se lo imponen voluntariamente. Es decir, digamos, si Eric se fuese voluntariamente a Hawái, por decirlo así, él voluntariamente, en un acto de reflexión, dice, yo acepto las nociones de bien y mal que ustedes tienen. Entonces, el relativismo tiene dos manifestaciones, permítanme acá, el individual, en donde sencillamente lo que quiere decir es que nadie puede juzgar a otro como sujeto particular. Y el social lo que establece es que la noción de bien y mal responden a un contexto social particular. Yo lo asumo, esta noción de bien y mal cambia de acuerdo al contexto y el código moral, entiendas, este conjunto de normas de bien y mal, de todas estas costumbres, yo las acepto de manera voluntaria. Entonces me encontré esta imagencita que yo me imagino que ustedes la han visto varias veces, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Quino trata de ejemplificar dentro de un contexto social cómo ciertas nociones de bien y mal, ciertas formas de ver la sociedad son transmitidas. Entonces, el ejemplo que aquí de la gráfica, el que más me llama la atención es justamente este que estoy señalándoles, en donde él dice, los ideales como moral y honestidad, vea, van aquí en el basurero, ¿verdad? Entonces, también vemos que esta forma de nociones para juzgar, para establecer lo bueno y lo malo, va a estar mediado, siempre va a estar mediado. Y los procesos, dependiendo de la postura en la cual yo me agarre, ¿verdad? Indicarían que a nivel individual yo no podría juzgar lo que está en esta imagen. Y a nivel social, lo que yo vaya a juzgar de esta imagen está relacionado con el contexto. Entonces, ese es un ejemplo, una definición y una ejemplificación del relativismo. Continúo un poquito más adelante. Vamos a ver. Existe otra postura, ¿verdad? Conocida de tres maneras. Se llama la teleología. Telos significa fin. El utilitarismo y el consecuencialismo. Entonces, ¿en qué coinciden? Bueno, número uno, la búsqueda del placer y la felicidad. La finalidad del ser humano en este mundo, dicen algunos teóricos y filósofos, que es la búsqueda del placer. Nosotros toda nuestra vida la vamos a dedicar a eso y en la búsqueda del placer vamos a encontrar la felicidad. También señala que los fines y las consecuencias de las acciones es lo que yo voy a analizar. Entonces, cuando el fin o la consecuencia se acerque más al placer y a la felicidad, va a ser una acción buena. Si se aleja del placer y la felicidad, va a ser una noción mala. Y lo que se busca es fomentar los valores. Existen diversas manifestaciones. Entonces, el utilitarismo clásico establece la elección de la
de la mejor alternativa, optimizando el bienestar para el mayor número de involucrados. Doy un ejemplo acá y voy a devolverme por acá para que solo me quede la gráfica. Esta. Cuando yo voy a tomar o yo voy a analizar una situación y quiero juzgar si esta es buena o es mala, el utilitarismo clásico me diría, vea, Mariam, préstele atención. Si lo que usted decidió le provocó el bienestar a mayor número de personas, si ese bienestar impactó a muchas personas de manera positiva, lo que usted hizo está bien. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo de esto que está acá, prestándole atención a lo que está resaltado? Vuelvo otra vez para sintetizarlo. La noción de bien y mal va a depender si el bienestar de esa acción o de ese fin último impactó a mayor cantidad de personas. Si muchas personas están felices, la acción es buena. Si la acción cuando es mala, cuando no, impacta a la mayoría. ¿Alguno me podría dar un ejemplo? Por ejemplo, común y corriente. Ajá. Bueno, puede ser que tal vez alguien cocinó algo y tal vez no le quedó como esa persona quería, pero uno decide como que no decirle la verdad. Uno se queda como, bueno, sí está rico, o sea, uno prefiere como mentir antes que hacer sentir mal a la otra persona. Ok, esa es una manera. Perfecto. Voy a dar un ejemplo un poquito más, más social. Digamos, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre la distribución de la riqueza? ¿Cuántas personas hay en el mundo que son ricos? Profe, ¿Sí? bueno, yo sinceramente siento que es complicado Uh-huh. porque si bien es cierto la distribución de la riqueza es muy, o sea, es muy desigual, pero digo, uno tampoco se puede poner una ideología como comunista, digamos, decir como, ay no, todos tengamos lo mismo y alcancemos a lo mismo, porque si bien es cierto, la riqueza que uno tiene, o por lo menos las personas más ricas del mundo, es en proporción de lo que han aportado a la sociedad. ¿Me comprende? Entonces, todo lo que tienen tal vez sí sea excesivo, tal vez sí es demasiado, pero nadie se los ha regalado. Ok, utilizando eso que estás aportando, un elemento importante acá, si yo voy a valorar eso, digamos que lo que yo voy a valorar es la distribución de la riqueza, entonces, y yo utilizo este elemento que está acá, el bienestar para el mayor número de personas, yo diría, a partir del utilitarismo clásico, que la distribución de la riqueza actual no es bueno, no está bien. ¿Por qué? Porque curiosamente no tiene que ver con la mayoría, es un grupo selecto. Si bien es cierto, usted señala que es producto del bienestar que le han dado a la sociedad, pero digamos, desde el utilitarismo clásico diría, no, digamos que la distribución de la riqueza desde el utilitarismo clásico no está bien. ¿Por qué? Porque no es la mayoría de las personas que se encuentran bien, que son felices. ¿Se entiende? Mm, sí, 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 sí. Ok, perfecto, gracias. La otra manifestación es el utilitarismo de los actos. Esta visión lo que busca es que considera el mejor acto es aquel que proporciona mayor utilidad. Entonces, un poquitito en sintonía con lo que señalábamos ahora. Si yo voy a generar una acción, ¿verdad? Y vamos a valorar esa acción, yo tomaría en cuenta cuál es el fin último de esa acción. Doy un ejemplo. Vamos a ver, ya sé. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando con la vacunación? ¿Qué está haciendo Costa Rica o qué hizo Costa Rica al principio de la pandemia para adquirir las vacunas? Hicieron una inversión, supongo. Uh-huh. Una inversión que implicó pedir préstamos, ¿verdad? Uh-huh. Disculpen acá.
Correcto. Entonces, si yo voy a analizar el fenómeno de la vacunación en Costa Rica, ¿verdad? Yo tendría que prestar, y lo que estoy cuestionando es el préstamo, ¿verdad? Que es la acción, pedir prestado. Esa acción estaría valorada desde el utilitarismo de los actos como buena o como mala. Valoren lo que está resaltado en amarillo. ¿Sería bueno o malo? ¿Es útil que yo haya pedido el préstamo como Estado? Suponiendo que uno de los deberes es del Estado es velar por la salud y el bienestar de los Ajá. ciudadanos. Sí. Ahí sí, ¿verdad? Y entonces, lo que estamos valorando es la utilidad de la acción. Si bien Costa Rica está en crisis económica y no deberíamos pedir prestado, debido a la utilidad del préstamo se justifica el préstamo. No sé si me expliqué. Apenas para llevarlo a la Asamblea Legislativa. ¿Se entiende? Yo estoy juzgando el acto de pedir prestado, que sabemos que en crisis no hay que pedir prestado, ¿verdad? Pero en cuanto a la utilidad, se justifica que el Estado haya solicitado un préstamo, aunque eso implique que sigamos hasta el cuello en deudas. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, gracias. La otra manifestación del utilitarismo es lo que se conoce como utilitarismo de la regla. Y este señala que lo positivo y lo negativo se juzga a partir de la utilidad de las reglas. Y vea lo que está un poquitito más arriba. Dice, admite la necesidad de tener normas morales sociales a las que hay que amoldarse. Y el utilitarismo de preferencia sostiene que hay que tomar en cuenta los intereses de todos los afectados por una decisión particular. Ustedes, yo sé que ustedes están muy chiquititos, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo puedo agrandar. ¿Logran ver esta imagen que está acá? ¿Han escuchado hablar sobre el golpe de Estado que se dio el 11 de septiembre de 1973 en Chile? Yo no sé si tengo estudiantes con padres chilenos acá. ¿Han escuchado hablar, por lo menos a nivel de historia, de este proceso? Sí, profe. Sí, ok. Voy a utilizar ese hecho histórico para ejemplificar estos dos últimos. Acá, si yo voy a valorar el golpe de Estado en Chile y utilizo el utilitarismo de las reglas, cuando Pinochet da el golpe de Estado, inmediatamente él establece un conjunto de reglas para retornar a Chile a un orden. Entonces, en ese momento histórico, digamos que esas normas que era, por ejemplo, toque de queda, cierre de universidades, retorno de ciertas propiedades, ¿verdad? El retorno de empresas extranjeras a Chile. Entonces, digamos, ese conjunto de reglas que él tomó en ese momento desde el utilitarismo de las reglas, la valoración positiva o negativa se va a dar en cuanto que yo valoro lo que eso trajo a posterior. Entonces, supuestamente, después del golpe que dio Pinochet, ¿verdad? Chile logró, por lo menos en los años 90, establecerse entre las economías más mejor posicionadas en América Latina. Entonces, desde el utilitarismo de la regla, lo que hizo Pinochet sería positivo. Ejemplo, utilizando el utilitarismo de la preferencia, analizando un golpe de Estado. Dice que en yo tengo que tomar en cuenta los intereses de todos los afectados. Entonces, como dije hace un ratito, si en 1973 vino un periodo de crisis y después Chile se normalizó y logró mejorar su economía, desde el utilitarismo de la preferencia, quiere decir que la mayoría de personas se vio afectada de manera positiva con el golpe. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una teoría ética, dependiendo de sus principios, yo puedo analizar un fenómeno. Si yo utilizo esta misma noticia y lo analizo con otra postura, las conclusiones a las que yo voy a llegar son totalmente distintas. Ahora sí, ¿qué es la deontología? Sí, adelante. ¿Quién iba a participar? Sí, me quedó Sí, una duda de esa teoría, no sé. ajá, dime. Es que en esa no se toma en cuenta
por ejemplo, me quedé pensando con lo de las vacunas. No se toma en cuenta el costo que se necesita para llegar a ese. No, porque usted lo que está valorando es la utilidad. Lo del costo es secundario. Si la inversión, aunque sea alta, trae mayor beneficio, o sea, a pesar de la inversión, toda la población va a lograr la inmunidad de rebaño, la inversión queda más que justificada, diría el utilitarismo. Ah, ok, pero sí se tomaría en cuenta en parte. En parte sí, porque entonces usted lo que hace es una valoración, Ajá. digamos, por decir un número X, 100 millones de dólares, uy, sí, es un montón de plata, pero todas las personas que se encuentran en el territorio de Costa Rica van a quedar inmunes. Sí, por eso, porque estaba pensando como en un caso en que la inversión dejara, digamos, fatal al país o algo así, ahí habría que Ajá. tomar en cuenta eso también. Exacto, usted tendría que valorar, ahí la clave es la mayor utilidad, ¿qué es más útil? Ok, sí. ¿Ok? Ahora sí. Pura vida, excelente. Entonces, Ok, continúo. ¿Qué es la deontología? Rápido así, acuérdense de estas grafiquitas, son reglas que están escritas en algún lugar. Entonces, hay un asunto chistosísimo, bueno, digo yo chistosísimo, pero a ustedes no les va a hacer gracia. Las personas tienden a asociar la ética, toda ella, con códigos, y no, los códigos de ética son reglas escritas. Entonces, ¿qué es un código? Es una estrategia que nos proporciona orientaciones generales sobre cómo debe ser nuestro comportamiento, qué se espera de nuestro comportamiento, etcétera. Están asociados con contenidos de honradez y actividades de carácter profesional. Eso lo vamos a entender acá a lo largo de estas semanas que nos quedan. Entonces, es una estrategia, ¿qué quiere decir? Un conjunto de pasos que yo tengo que cumplir y están asociados con la honradez que debo tener en una actividad profesional, en cualquiera de las manifestaciones de la ingeniería. Implica, tiene también estas reglas escritas y obligatorias, cuáles son los deberes correspondientes a una responsabilidad personal. ¿Esto qué quiere decir? Y esto lo vamos a ir profundizando más adelante. Yo como ser humano siempre voy a tener responsabilidad. Hay una responsabilidad que es como interna, como a nivel personal, y hay una responsabilidad que es profesional y esa es hacia afuera. Sobre esa vamos a ir profundizando más adelante. Un tercer elemento que contienen los códigos de ética es que el ser humano tiene conciencia de sus actos y su deber. A lo largo del curso vamos a ver, a grosso modo, qué es lo que se espera, o sea, cuál es la razón de ser de un profesional de ingeniería en la sociedad. ¿Qué es lo que se espera de ese profesional de ingeniería? ¿Cuáles son los actos mínimos a los cuales tiene que llegar y cuáles son sus deberes? Y otro elemento importante es que los códigos de ética establecen una relación entre la razón, entre el deber, entre la racionalidad, entre el deber y el respeto a la ley. Y estos elementos son los que nosotros valoramos cuando estamos haciendo un ejercicio de evaluación ante lo que un profesional hace. Entonces, un poco acá, vamos a ver, espero que voy a devolverme, permítanme un segundo y debo quitarle esto. Ustedes han escuchado, bueno, sé que lo han escuchado, digamos, ¿cómo se aplicaría rápidamente? Tal vez uno de ustedes que me ayude a ejemplificar, tomando en cuenta el caso de Conavi, ¿verdad? ¿Cuál de esos 4 principios creen ustedes que más se violentó? Todos, ¿eh? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuál es la pregunta? Repito otra vez, el caso de Conavi, lo que conocen popularmente como cochinilla. Ya nos ubicamos todos. Tomando en cuenta esos 4 elementos que están ahí, A, B, C y D, lo que está resaltado, ¿cuál creen ustedes que fue el que más se vio lesionado? Según lo que han informado los medios de comunicación. Estaría entre A y C, diría yo. La honradez y la conciencia de sus actos y de su deber. Ahí hay un elemento importante que acaba de señalar. Yo tendría que valorar, ¿verdad?
a qué grupo profesional pertenecen ellos, ¿verdad? No es lo mismo que yo haga una valoración profesional de una secretaria, de un comunicador, de un ingeniero, de un administrador. Hay elementos que como profesional, ¿verdad? Se miden diferente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, obviamente, de fijo, alguno de los elementos va a estar violentado desde una perspectiva de un código de ética. Y entendemos por un código de ética, acá retomando esta palabra, que es una estrategia que está marcada por la honradez, por la responsabilidad, por la conciencia de mis actos, por la noción de deber, por la racionalidad, por el respeto a la ley, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tomemos en cuenta. Continúo un poquitito más. Adela Cortina señala, y cuando a ella le preguntan qué es una profesión, ella señala lo siguiente: es una actividad social cooperativa, es decir, es una acción o un conjunto de actividades que yo genero, pero no de manera aislada, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable. Entonces vamos pensando acá, ¿cuál es el bien que yo como futuro profesional le voy a entregar a la sociedad que es indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad? Entonces, Adela Cortina en esto es bastante puntual, ¿verdad? Volvemos otra vez. Profesión número 1 es una actividad que yo genero de manera colaborativa. Por eso a ustedes se les insiste tanto y se les trata de desarrollar la habilidad de trabajar en equipo. Y otro elemento importante, la razón de ser de cualquier profesión es que le brinde algo a la sociedad. Cuando una profesión no le brinda algo importante a la sociedad, esa profesión deja de existir. Entonces, ¿por qué es una actividad cooperativa? Porque brinda a la sociedad un bien específico. ¿Por qué el profesional se identifica con la comunidad? Es una forma de acreditación socialmente legitimada para ejercer una actividad. Esto está muy relacionado con los gremios. Entonces, digamos, regularmente cuando una persona se expresa mal de un abogado, pues no es de un abogado en particular, sino de todos los que ejercen abogacía. O lo mismo ocurre con un ingeniero, o lo mismo ocurre con un administrador. Y adicionalmente, a la hora de agremiarlos, de formar colegios profesionales, esto permite que exista un control sobre el ejercicio de la actividad. Entonces, cuando un colegio profesional no existe, digamos que el profesional está a la libre, y si hay una persona que está haciendo mal su ejercicio, no lo impacta a él solamente, sino que impacta a todos los demás. Voy a continuar por acá. Cuando ustedes escuchan esta palabra, ¿qué es la conciencia profesional? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza antes de soplarles acá? ¿Qué dirían ustedes que es la conciencia profesional? ¿A qué les suena? Tal vez un par de participaciones para hacer este diagnóstico. Conciencia profesional. ¿A Sí, qué les profe, suena? tal vez como bueno, no sé si será como redundante, pero tal vez como la ética profesional, como, Ajá, sí, como las cosas que uno sabe que tiene o que no tiene que hacer, o por ejemplo, ahorita, bueno, yo que estoy estudiando Pro, que nos dicen ajá. que por lo menos la productividad nunca tiene que aumentar a costa ni de la seguridad, ni del desarrollo sostenible y cosas así, entonces tal vez como eso. Ah, ok. Bastante interesante ese aporte que nos está realizando, ¿sí? Tiene que ver con un proceso de autoconocimiento, justamente, y vieras que me agarro con cualquiera que diga, yo creo que es algo que no lo podemos enseñar en la universidad. La única forma de enseñarlo es que la persona tome conciencia de sí. Vean esta imagen, voy a agrandarle un segundito, ¿verdad? Acá. ¿Qué les trae a colación esta imagen? Cuéntenme. A la luz de lo que está ocurriendo actualmente, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica. No les dice nada. Y yo que la busqué con tanto amor y cariño. Puede ser, profe. No sé, tal vez estoy equivocado, pero pasa mucho que para las personas que trabajan en altas esferas, al verse influenciados bajo tanto poder, no solo el dinero, sino a nivel jerárquico, actúan
en beneficio de sí mismo, sino tal vez en beneficio de todos los miembros de una compañía, por decirlo así. Eso se puede relacionar a mucho de lo que pasa en Costa Rica porque al final eso se termina reduciendo en corrupción. Exacto. Entonces, la relación que puede haber con la imagen es simplemente que, pues, no la encuentran porque no hay. Todo es Exacto. ambición y simplemente un beneficio individual. Perfecto, Eric. ¿Algún otro que haga una interpretación a partir de la imagen y de lo que he venido desarrollando? ¿O alguna otra persona? Cuando yo vi la imagen, me captó la atención esta palabra de intervenir. Intervenir en su conciencia moral, pero no la encontramos. Entonces pareciese, ¿verdad? Esta palabra intervenir por lo menos a mí me refiere a algo como violento, agresivo, ¿verdad? Entonces es necesario de manera agresiva entrar, hacer alusión a la conciencia moral. Y curiosamente, dentro del área de filosofía, nosotros apostamos más a que el proceso del desarrollo de la conciencia profesional es un proceso interno, no es agresivo, pero sí es, permítame un segundito, sí es reflexivo. Entonces, ¿qué es la conciencia profesional? La conciencia profesional es el autoconocimiento y es producto de una conciencia reflexiva y está asociado a una conciencia individual. Cuando yo me reconozco como, por ejemplo, mujer, profesional de cierta área, que tengo un conocimiento sobre mis deberes, sobre mis derechos, yo adquiero conciencia de mí, no solamente como persona, sino como mujer profesional dentro de un contexto específico, que en mi caso sería dentro de un contexto universitario. Adicionalmente, la profesión implica la interiorización de normas, derechos y deberes. A mí nadie me tiene que decir, y que no suene arrogante de mi parte, digamos cuáles son mis deberes. Yo sé cuáles son mis deberes como docente. Yo sé cuáles son mis derechos y sé y debo siempre saber cuáles son las normas que rigen el lugar donde yo estoy laborando. Yo no puedo decir que los desconozco porque entonces no tendría conciencia absoluta de mi conciencia profesional. Otro elemento acá importante es justamente que producto de ese autoconocimiento, de la conciencia individual, de la interiorización de las normas, derechos y deberes, yo adquiero una noción de responsabilidad social. Entonces era lo que decía Adela Cortina hace un ratito, es cuando yo percibo que el trabajo que yo hago no solamente me genera recurso económico, que es importante, sino que da un beneficio a la sociedad. Entonces, un problema de cochinilla, por irme adelantando un poquitito, es que todas las personas que supuestamente están en esa red de corrupción, digamos que ellos se centraron más en adquisición de recurso económico en lugar de comprender que el trabajo que ellos estaban haciendo tiene una responsabilidad civil en el sentido que estaban dándole mantenimiento a toda la red vial y detrás de eso hay una responsabilidad social, que es lo más importante en este momento. ¿Queda claro este concepto, cómo se construye esta conciencia profesional? Si tienen alguna pregunta, comentario o tienen mejores ejemplos, adelante, por favor. ¿Sí quedó claro este elemento? De mi parte, sí, profe. Muchísimas gracias, Erika. Voy a Sí, continuar. Gracias. ¿Qué es lo deontológico? Y aquí vamos a ir un poquito más despacio. Es como una cuestión o un área de la ética y la filosofía muchísimo más especializado. Consiste en el estudio de la conducta y la conciencia del ser humano en su función como profesional. Entonces es un poquitito parte del ejercicio que vamos a hacer acá. Yo sé que ustedes no son del área de filosofía, ni mucho menos, pretendo que lo sean, pero sí vamos a reflexionar sobre esa función de la profesión. Consiste también en el énfasis de lo deontológico está en el reconocimiento y en la valoración de los deberes éticos y jurídicos de los profesionales. Número 1,
señalan varios autores que hay que tenerle lealtad a la profesión que se elige. Entonces, digamos, si yo llegué a la profesión por convicción, porque creo que es una manera de realización, etcétera, etcétera, yo me vuelvo leal hacia la profesión en sí misma, a su naturaleza y a su razón de ser. La ingeniería rápidamente se supone que viene a resolver problemas puntuales de la sociedad para mejorar la calidad de vida. Una ingeniería que vaya en contra de eso iría en contra de su razón de ser. Segundo punto, una profesión requiere de un arduo estudio previo. Es decir, muchachos, ustedes en este momento están sentados ahí escuchándome a mí, más todas las materias que llevan, más todo el esfuerzo que hacen económico, por todo el esfuerzo intelectual que hacen, eso implica un valor y la sociedad tiene que darle importancia a ese valor y a la formación de carácter universitario. Tercer punto, el proceso de elección de cualquier carrera universitaria se supone en buena teoría que debe ser voluntario. Y un elemento también importante es tomar en cuenta que la profesión tiene un sentido en un contexto histórico y social. En este punto aquí me voy a detener porque rápidamente hay profesiones que en algún momento, discúlpenme acá, de la historia fueron muy importantes, muy relevantes y que hoy en día no existen. ¿Por qué? Porque sencillamente, recordemos la clave, esa profesión no brinda un beneficio a la sociedad, entonces esa profesión dejaría de existir. Entonces, recapitulando, lo deontológico implica analizar los deberes éticos y jurídicos. 4 principios: lealtad a la profesión, implicar un estudio previo, entrar a la carrera universitaria por voluntad y tener en cuenta el contexto histórico y social cuando vamos a hacer una valoración de este tipo. Señala Cortina, y cito mucho Cortina porque ella ha reflexionado mucho sobre ello. Leo lo siguiente. A la larga, este tipo de cultura ha dificultado que diferenciemos entre los que son buenos profesionales y los que son simples técnicos. Así, en estos tiempos de crisis, se ha echado en falta la presencia de buenos profesionales, conscientes de que en el desarrollo de su actividad no se están sirviendo a sí mismos, sino a una tarea que los trasciende. Señala Cortina en el 2013. Entonces, ¿qué podemos extraer de esta cita? Número 1, que existe diferencia entre los técnicos y los profesionales. Y ustedes, muchachos, van a ser profesionales. Y por lo tanto, como dice la película, entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Número 2, un profesional es consciente de su actividad, del valor de su actividad, de los principios que regulan su actividad, de los derechos y deberes y de las normas que regulan esa actividad, y lo vamos a ir trabajando de manera progresiva. Un elemento importante, que lo que usted va a generar trasciende lo personal. Yo no estoy o yo no soy ingeniero o ingeniera por un bienestar meramente particular, sino, o sea, diría Cortina, usted se equivocó de carrera y sería una persona que estaría altamente expuesta a la corrupción. Y recordar que lo que yo estoy haciendo tiene un valor social, ¿verdad? Yo estoy estudiando para darle un servicio a la sociedad y ya pongámonos más exóticos, al mundo inclusive. Entonces, esos son como 4 elementos importantes que quiero que tomen en cuenta. Esta presentación se las monté, ¿verdad? Tomando en cuenta Adela Cortina, cuando en este librito que ella dice para qué sirve la ética, y 10 palabras claves de las éticas de las profesiones, que hace una valoración sobre la ética, sobre todo en el área de ingeniería. Ok, eso es un poquitito lo que yo quería compartir con ustedes. Quisiera saber si hay alguna pregunta con esto que acabo de desarrollar. Abro el espacio. Y ya se me salió alguien, qué tristeza. No olviden llenar el formulario de asistencia por aquello. ¿Alguna pregunta con esto que acabo de desarrollar por medio de la presentación? ¿Qué desarrollé? Vuelvo a recordarles. Una definición de las teorías éticas. Abarcamos la teoría del relativismo, del utilitarismo, qué es la deontología, qué son los códigos de ética, qué es la profesión, qué es la conciencia profesional y qué es lo deontológico. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Y muchachas. Profe, sí, yo Sí. tengo una pregunta de la deontología que salía ahí en la lectura, Ajá, que dice sí. que básicamente digamos, se basa solo en las acciones, no en los resultados, o sea, valora solo las acciones.
Exacto. Mi pregunta es, ¿uno cómo puede valorar algo solo mediante las acciones? Ujú. O sea, digamos, ¿cómo puede determinar si algo es bueno o malo solo con las acciones sin ver los resultados? Ok, Sin los recuerde hechos. que, sí, recuerde que hace un ratito había dicho que un buen profesional tiene conocimiento de, a ver, recuérdenme ustedes, ¿de qué era primero? De los derechos, de los deberes y de las normas, ¿correcto? Ajá, ajá. Entonces, si yo voy a analizar una acción, solo la acción, ¿verdad? Entonces yo me remito, ok, ¿esta acción está en contra de las normas? Sí o no, por decirlo así, ¿verdad? Una respuesta dicotómica, sí o no, ¿verdad? Ujú. ¿Está de acuerdo a los deberes? Sí o no. Ujú. ¿Responde a los derechos? Sí o no. Ahí solo estoy valorando la acción, no la consecuencia de la acción. Eso es otro análisis. Ese es el mejor ejemplo que le puedo dar. Ok, sí. Ok. Y recuerde, deontológico son reglas que están escritas, por eso hablamos de normas, deberes y... No, pero me está pidiendo mucho. No me acuerdo. normas, deberes y derechos, no lo olvide. Normas, Ok. deberes y derechos. Ok. ¿Sí respondí su pregunta? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Ahora voy a describirles el trabajo que quiero que realicen a nivel de equipos. Recordemos, nos salimos todos de la reunión esta grupal, ¿verdad? Que está programada de aquí hasta que termine el semestre y nos desplazamos a los trabajos de los canales. Yo, digamos que me desconecto de ustedes, pero yo estoy pendiente del chat por si acaso alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Entonces, voy a compartir acá lo que yo necesito que generen hoy, ¿verdad? Y que dejen el archivito generado en la carpeta o en la pestañita de archivos, en una carpetita que ustedes van a poner como trabajo en equipos. Si gustan el archivo, lo guardan como trabajo en equipos y ponen la fecha de hoy. Entonces voy a proceder a compartir y me indican si se visualiza. ¿Se está viendo por acá? Vamos a ver. Ok. Entonces, número 1, en cada canal los equipos deberán realizar una plenaria sobre el trabajo individual realizado. Ustedes ya hicieron la primera actividad individual que tenían que hacer, era la relación entre las participaciones de mis compañeros y dos conceptos importantes que era la moral y la capacidad ética, ¿correcto? Y el otro trabajito que hicieron a nivel individual era un cuadrito igual en donde a partir de la lectura ustedes extraían cada una de las citas en donde se explica qué es la teoría, ¿verdad? En qué consiste cada una de ellas. Y ese trabajo que ustedes hicieron a nivel individual tienen que compartirlo entre ustedes. Después de que ustedes hacen ese proceso en los equipos, en los canales de cada equipo, ustedes van a revisar la siguiente información. Ustedes van a ingresar a este link que ya ahorita también se los comparto por el chat y ustedes van a encontrar ahí dos cositas muy interesantes. ¿Qué es un cuadrito sinóptico? ¿Cómo se hace? Y también hay plantillas para hacerlo. Entonces, si ustedes gustan, utilizan estas plantillas, ¿verdad? Que uno se inscribe de manera gratuita y tranquilo, no me están pagando nada por eso. O lo hacemos en Word como ustedes gusten y generamos el cuadro sinóptico, eso sí, tomando en cuenta las características que se encuentran en esta página. ¿Alguna consulta o pregunta con el punto 1 y con el punto 2? Profe, No. ¿qué es una plenaria? Un resumen. No, una plenaria es, por ejemplo, usted dice, yo, Eric, hice esto y esto, este es mi cuadrito, lo puede compartir y todo, y explica lo que usted hizo. Su otro compañero también, y así sucesivamente, y al final, ustedes tienen, producto de esa conversación, de ese trabajo que hicieron cada uno de ustedes, elaborar el cuadro sinóptico, que es el punto 2. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta sobre punto 1 y punto 2? Ok. Punto 3,
para elaborar de manera conjunta el cuadro sinóptico, deben integrar, de acuerdo a lo que ustedes establezcan, ¿verdad? No hay una receta, porque eso depende de la discusión que haga cada uno de los equipos. En la medida de lo posible, conceptos de las lecturas anteriores. Parte, y esto sí es importante, del trabajo individual, ¿verdad? Sobre todo el relacionado con los conceptos de moral, capacidad ética y con el abordaje que hicieron de las lecturas, más lo que yo desarrollé ahora en clase. Y punto 4, ya cuando finalizan de crear el cuadro sinóptico, la propuesta del cuadro sinóptico deberá quedar guardada en los archivos de cada canal privado por equipo. Elemento importante, apenas ustedes ingresan a la sesión, ustedes tienen que darle grabar a la sesión y guardar la discusión de ustedes. ¿Alguna consulta sobre esto? Por eso ustedes sí, Chaday. Adelante. No, profe, que si podía repetir el punto 1 y 2, es que tenía como el internet se me había pegado y entonces ok. no estaba viendo lo que estaba diciendo y la pantalla al mismo tiempo. Ok, el punto 1 es que terminando yo de explicar esto, nos trasladamos a los equipos, a los canales privados que hay en Teams. Ahí, ya cuando están todos los miembros del equipo, ustedes le dan grabar a la sesión, ¿verdad? Ustedes tienen las mismas capacidades que yo tengo para el uso de la plataforma y entonces cada uno de los miembros del equipo expone los elementos que considera más valiosos de su trabajo individual. Después de que cada uno expuso de manera conjunta, ven, le dan clic a este link que está acá y aquí les explica qué es un cuadro sinóptico, cómo se construye e incluso tienen plantillas. Si ustedes quieren utilizar la plantilla, excelente. Si no la quieren utilizar, pueden utilizar cualquier otra plataforma, ya sea Word o cualquier otro forma que ustedes quieran generar el cuadro sinóptico, ¿verdad? En el punto 3, ustedes para elaborar el cuadro sinóptico, yo voy a tratar o voy a verificar que hagan referencia a lecturas anteriores, al trabajo individual y al contenido que desarrollé el día de hoy. Finalizando de hacer esta primera propuesta de cuadro sinóptico, ¿verdad? Porque todavía no estaría terminada, la terminamos de completar de hoy en 8. Guardo ese trabajo en la carpeta de archivos, en la pestañita, y como usted me ayudó ahora a mostrarles, y en una carpetita que diga, por ejemplo, trabajo en equipos, y lo que van a hacer hoy le ponen cuadro sinóptico y si gustan la fecha de hoy. Un elemento muy importante, muchachos, yo necesito que la sesión quede grabada, porque yo puedo valorar un poquitito la interacción de ustedes. Yo la estaría revisando y ese material a mí me sirve para poderlos ir apoyando a lo largo de la próxima clase. Chaday, no sé si ahora sí me expliqué. Perfecto, todo claro, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, muchachos, en este momento mi participación hasta acá llegaría, ¿verdad? En esta condición sincrónica y ahora ustedes van a un trabajo asincrónico. Lo que sí es importante es que finalizando tipo 5 de la tarde, ustedes ya tengan este cuadrito listo, que quede ahí en la carpeta. Tienen que quedar con la fecha de hoy y en el rango de tiempo que les estoy brindando. Y también tiene que quedar guardada la grabación. Cualquier consulta que ustedes tengan, yo las voy a ir evacuando por el chat que tiene este canal. ¿Está muy bien? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando se refiere a lecturas anteriores, se refiere desde lo que vimos con el profe, entonces. Sí. Desde la primera lectura con el profe hasta la película, hasta lo que usted acaba de terminar de explicar ahorita. Correcto, correcto. La película no tanto porque esta nos ayuda a ejemplificar. Lo que quiero es más que todo a nivel de conceptos. ¿Ok? Ok. Es que sí sería bastante extenso tomando en cuenta eso, pero está bien. Recuerden que los conceptos que ustedes van a seleccionar está muy sujeto a la discusión que ustedes tengan. No, o sea, yo no pretendo, por eso es importante ver la grabación para mí, que ustedes utilicen un concepto que no lo mencionó nadie. No tendría sentido. Ok, sí. Está bien, profe, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una última consulta. Para acceder al enlace del paso 2,
¿Lo Ajá. hago por el TEC digital o Yo Teams? ya ahorita les facilito el link, ¿verdad? Por el chat de la reunión Ah, ok, o en perfecto. cada uno de los canales, no hay problema. Profe, Señorito, esto tiene que estar terminado hoy o sí, hoy sí. tiene. Ok, Ujú, ok. ujú. Entonces esa sería como la parte, entre comillas, asincrónica. Suena como grande, pero es rápido de hacer. Y eso tiene que quedar antes de medianoche, ¿no? O antes de las Antes, 5. De las antes 5. de las 5, antes de que supuestamente termine el curso, entre 5, yo les doy un rango ahí de entre hasta las 5:30, que en teoría es que termina. Ujú. Ok, gracias. Perfecto. Entonces permítanme acá salirme de acá, ya no me puedo salir de acá. Acá. Ok, y voy a compartirles, me indica si les llega, permítanme un segundito, el link. Entonces por acá. Ujú. Vamos por acá. Me indican, vamos a ver, hagamos un trato solo para verificar que todo funciona. Voy a compartir el link y inmediatamente el que tenga la posibilidad de compartir pantalla y verificar si le abre, por favor. Listo, si quiere, comparto. Gracias, Chaday. Ajá. Perfecto, ahí está. Entonces, muchachos, yo los dejo trabajando, siéntanse en la total libertad y por favor, no se les olvide, igual en la inscripción, ustedes la hacen si gustan, no es obligatorio. Lo que sí me permite la página es que ustedes vean qué es un cuadro sinóptico y cómo se construye, ¿ok? Por aquello. Ya les dije que ellos no me están pagando absolutamente nada. Entonces, quedarían trabajando y cualquier cosita, las dudas las voy evacuando por el chat. Entonces, de parte mía, hasta acá llegaría la parte sincrónica y ahora ustedes van trabajando de manera sincrónica en los canales que ustedes ya tienen. Que tengan una excelente tarde, muchachos, y muchísimas gracias. Profe, Gracias, profe. Igualmente. Sí, quien me habló, ¿me puede Victoria, quedar un y momento hablando con usted a solas, rapidito, antes de ir a los grupos? ¿quién me está hablando? María María Paula Paula. Fernández. Perfecto, sí, no hay problema, María Paula. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Samantha, un placer. Hasta luego, profe. Hasta luego, Victoria.